Bueno, entonces, con esta introducción, comenzamos la asignatura de cartas paulinas o epístolas paulinas para los estudiantes del seminario bíblico de la Conferencia Sureste de la Iglesia Metodista Libre, y vamos a tener una presentación general de las cartas paulinas en este momento. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son epístolas. Aún el último libro de la Biblia, que en sustancia es Apocalipsis, tiene rasgos epistolarios, como puede verse a través del encabezamiento en Apocalipsis 1:4 y también a través de las cartas a las 7 iglesias y de la conclusión que hay en el libro de Apocalipsis en 21 o 22, que parece la despedida de una carta. Como contraste a lo anterior, ni una sola epístola aparece en los libros canónicos del Antiguo Testamento. Hay abundantes referencias a cartas escritas. Por ejemplo, David escribió a Joab dándole instrucciones respecto a Urías, elitita, en 2 de Samuel 11:14. Esta situación refleja un marco común a todas las cartas, pues las mismas son demandadas por el obstáculo que la distancia representa para la comunicación deseada entre dos personas o partes. Jeremías escribió una carta a sus conciudadanos que estaban confinados en el exilio babilónico, carta que sirve de testimonio de la condición dividida en que se encontraba la nación. Esa carta está en Jeremías capítulo 29. No cabe duda que fue precisamente este documento que inspiró la supuesta carta de Jeremías escrita durante la primera parte del período helenístico. Una carta más famosa todavía es la carta de Aristeas, que pretende narrar las circunstancias que rodearon la composición de la Septuaginta. Durante el período de la iglesia primitiva fue la diseminación del evangelio a localidades distantes y la necesidad de mantenerse en contacto con las congregaciones lo que demandó que los líderes de la iglesia escribieran epístolas. Guspy, un escritor, hace notar que la carta de instrucción cristiana fue de hecho una contribución cristiana casi tan original a los tipos literarios como lo fuera el evangelio escrito. Comúnmente, 4 personas o partes estaban involucradas en un proceso tal de comunicación postal, a saber que eran el autor, el secretario, que era el que escribía lo que el autor le iba diciendo, el mensajero, que era quien llevaba las cartas, y el recipiente, que es el que la recibe. Una carta escrita por la propia mano del autor era especialmente valorada. Es probable que el autor de Tercera de Juan escribió la carta personalmente, a juzgar por lo que dice el versículo 13 de esa carta. Pablo escribió Gálatas desde el capítulo 6, del verso 11 en adelante, hasta el fin de la carta de su propio puño y letra, según su testimonio. Es difícil saber si llegó a escribir una epístola completa de este modo. Lo más probable es que haya tenido la costumbre de usar un secretario para luego añadir su propia firma, tal como vemos en 2 Tesalonicenses 3:17, Primera de Corintios 16:21 y Colosenses 4:18. Los secretarios y notarios públicos eran ampliamente utilizados durante el período helenístico para la redacción de cartas, en particular debido al frecuente analfabetismo o educación limitada, y en parte a los inconvenientes que la gente tenía para mantener materiales de escritura a mano en buenas condiciones. La taquigrafía era usada entre los romanos por lo menos desde el tiempo de la ocupación de Palestina.
y entre los griegos la misma se remonta a un periodo considerablemente anterior. Por medio de la misma, un secretario podría tomar una carta que le era dictada, redactarla, para luego presentársela a su empleador para su aprobación y envío. Aun cuando se contaba con esta ayuda, el dictado era un proceso lento y esto favoreció el sistema de dictado simplemente en términos del sentido general de lo que el autor deseaba, o de lo que el autor deseaba transmitir. De modo que se contaba con que un secretario experimentado formulase la carta en un lenguaje apropiado. Esto presenta un importante problema para el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Concedieron los autores libertad de este tipo a sus ayudantes? Una de las salvaguardas en contra del abuso está en el hecho de que los escritores de las epístolas no dependieron del secretario público que fuesen paganos. Más bien, ellos pudieron recurrir a la ayuda de creyentes que sin duda consideraban un privilegio ayudar de este modo, así como encontramos en Romanos 16, 22, cuando Pablo presenta a su amanuense que le escribía las cartas. Otro método de control es el que nos da el examen de estilo del documento en consideración. Si lleva los rasgos de un tono conversacional, tal como el que un autor emplearía si tuviese a sus lectores en mente y pensase en ellos al escribir, podemos llegar a la razonable conclusión de que la sustancia es reproducida fielmente. En el caso de Pablo, el hecho mismo que se pueda discernir algo así como un estilo paulino, a pesar de la utilización de diferentes secretarios, nos asegura que el recurso a estos ayudantes no ha alzado una barrera entre el escritor y el lector. Se menciona a mensajeros en relación con el despacho de varias de las epístolas del Nuevo Testamento. Estas personas, tal como los amanuenses, eran cristianos que conocían personalmente a los receptores de la carta. El servicio postal imperial había sido introducido por Augusto, como lo indica Suetonio en su vida de los Césares, pero el mismo era utilizado solamente para asuntos oficiales y no para uso general. Hechos capítulo 15, verso 32, da evidencia de que se esperaba que el mensajero reforzara el mensaje por medio de sus propias palabras. Pablo tenía la costumbre de encargar ciertos asuntos personales al mensajero para que estas cosas no abarrotasen la carta, tal como vemos en Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Los receptores podían ser individuos, como ejemplo está Timoteo, Tito y Filemón, a quienes Pablo personalmente le escribió carta. También podían ser iglesias locales, como los filipenses, o un grupo de iglesias, como los Gálatas, o cristianos de una zona más amplia, como la carta de Primera de Pedro, que fue escrito para una zona amplia de cristianos. En ocasiones la comunicación es tan general que no lleva ningún tipo de dirección. Por ejemplo, Primera de Juan no está dirigida a nadie en particular, sino a todos los cristianos en sentido general. La situación que se presenta con Filemón es de un carácter único por el hecho de que la carta está dirigida tanto al individuo como a la iglesia, de la cual él es parte. Uno de los resultados del estudio de las cartas de los papiros ha sido la aparición de la pregunta respecto a la correcta designación de las epístolas del Nuevo Testamento. El escritor A. Deisman ha escrito vigorosa y bastante extensamente respecto a este asunto. Su opinión es que si bien una carta y una epístola pueden ser similares en su forma, las mismas representan dos tipos diferentes de redacción. La epístola es un intento literario consciente, cuyo propósito es su carácter de publicación. La carta es de carácter privado y está escrita para una ocasión específica, careciendo del propósito
del propósito de llegar a la posteridad. Nada tiene que ver el hecho de que una carta sea escrita a toda una iglesia en vez de a un individuo. Si tiene las características de una carta, no es una epístola. Deisman se vio obligado a reconocer que las cartas de Pablo no son uniformes. Filemón y 2 de Corintios son las más personales y Romanos la menos personal. Sin embargo, Romanos no es un tratado o un ensayo, sino una epístola también. La mayor parte de las epístolas universales, por otro lado, son aptamente designadas epístolas en vez de carta. La de Santiago puede ser tomada como ilustración. El párrafo inicial deja ya en claro que la misma debía ser multiplicada para alcanzar a los lectores a quienes fue dirigida. En la opinión de J. Weiss, las cartas de Pablo no son creaciones del momento, escritas apresuradamente, sino que tienen un pensamiento muy cuidadosamente elaborado. Se necesitaba tiempo para componerlas. Las mismas difieren por ello de las improvisaciones que constituyen una carta ordinaria. En un sentido muy real, estas cartas son obras de un artista. ¿Quién puede dejar de darse cuenta de que el apóstol podría haber resuelto su asunto respecto a Onésimo y Filemón en la mitad del espacio utilizado, que se hubiese dado por satisfecho con una mera expresión de lo sucedido y con un pedido formal? Pero si él hubiese decidido escribir de tal modo, el encanto de la carta, que consiste en su carácter delicado y en su patetismo, estaría ausente. Al enfatizar el carácter ocasional de las cartas, Deisman está en lo cierto desde el punto de vista técnico cuando afirma que el apóstol Pablo no escribió conscientemente para generaciones futuras, pero no parece darse cuenta de la importancia de la autoridad apostólica que le daba a las cartas de Pablo un carácter normativo para otros tiempos y lugares. Tampoco hace la suficiente justicia al uso de una carta en otra congregación después de haber servido su propósito entre el círculo original de lectores. Además, si bien los escritores pensaban solamente en satisfacer las necesidades de los cristianos de su propio tiempo, en la providencia de Dios, ellos escribieron de tal modo que su obra tiene un valor y una autoridad permanente para la Iglesia universal. Se debe hacer plena justicia tanto a los factores humanos como a los divinos. Los escritos de Pablo son perennes porque tienen a Cristo como tema central. Esto los pone inconmensurablemente por encima de las cartas de la vida diaria. Vale la pena notar de paso que una carta está menos expuesta a la falsificación que una epístola, en tanto que esta última tiene muy poca o quizá ninguna coloración circunstancial que refleje una determinada situación histórica. Aquella abunda en tal coloración. Son precisamente aquellas cosas que le crean dificultades al estudioso moderno de 2 de Corintios, al no poder estar seguro en ciertas ocasiones a qué se refería el escritor. Si bien es obvio que los receptores originales lo sabían, las que son marcas seguras de su genuinidad. Otro buen ejemplo se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y verso 6. Quizás en mayor grado de lo que se supone habitualmente, las cartas de Pablo fueron escritas en respuesta a misivas que le fueron enviadas por diferentes iglesias. Se reconoce que gran parte del material de 1 de Corintios surge como respuesta a una carta de sus amigos de Corinto. Algunas traducciones han hecho el esfuerzo de colocar ante el lector por medio de comillas las palabras y frases que parecen ser tomadas de tal carta por el apóstol. Entonces, 1 de Corintios 8, verso 1 al verso 5. J. Randall Harris ha formulado un caso muy plausible a favor de que 1 de Tesalonicenses, Colosenses y Filipenses responden a comunicaciones escritas de estas iglesias. Las epístolas de Pablo siguen una forma bastante uniforme. Aquí vamos a ver la forma de las epístolas.
primer lugar viene el saludo, que incluye su nombre, el que frecuentemente se añade el de uno más de su colega, el nombre de la persona o iglesia a la que se dirigía la carta. El saludo generalmente es gracia y paz. Luego sigue la acción de gracia, y después de la acción de gracia enseguida viene la sesión doctrinal, que generalmente es la porción más grande de la epístola. Y en cuarto lugar aparece la sesión práctica, que frecuentemente también es de regular tamaño. Generalmente las epístolas terminan con un saludo personal y una bendición. O sea que esa es la estructura generalmente de las epístolas. Ahora, las cartas neotestamentarias y la didaché cristiana. La palabra didaché significa enseñanza, y las enseñanzas cristianas. Uno de los aspectos más importantes de la vida de la iglesia primitiva era la instrucción de los conversos y la explicación de los deberes cristianos a los miembros del cuerpo de Cristo. Este es el objeto principal de las cartas, si bien no se descuida el fundamento doctrinal sobre el cual la enseñanza descansa. Se enfatiza una y otra vez que los creyentes son participantes de algo nuevo, que nada tienen ya que ver con el viejo modo de vivir del cual han sido redimidos. El suyo es un santo llamado. Hay ciertas tareas y responsabilidades específicas que incumben a los santos en razón de su posición en el hogar y en la sociedad. Y estas son delineadas en los pasajes. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 21, el capítulo 6, verso 9. Así llamado porque se ocupan de las diferentes personas que constituyen un hogar: esposo, esposas, hijos, amos y esclavos. Estos tipos de pasajes que hacen referencia a las diferentes personas que constituyen un hogar se llaman Hausafel. Así se le llama. Otros pasajes se ocupan de las relaciones cristianas recíprocas en el más amplio contexto de la iglesia, en general enfatizando el amor y la ayuda mutua. El creyente también es instruido respecto a cómo debe actuar en relación para con el mundo exterior, representado por la sociedad y el Estado. Y para coronar todo esto, se le recuerda que es un peregrino, que su verdadero hogar está en el cielo y que debe mantenerse alerta a la espera del advenimiento del Señor. Lo similar de la redacción con que los diferentes autores de las epístolas formulan estas enseñanzas sugiere que hay una fuente común de enseñanza para la instrucción oral que se imparte en la iglesia. Esto es más factible que una teoría de dependencia literaria. La homogeneidad de la enseñanza puede explicarse en parte por el trasfondo del Antiguo Testamento, en el cual se formulan ciertos requisitos bien conocidos para los gentiles que buscaban ser admitidos en la congregación de Israel, en parte por la enseñanza de Cristo que estaba atesorada en la memoria de los apóstoles, y en parte también por la autorizada dirección impartida a la iglesia por los apóstoles mismos al enfrentar los problemas de la comunidad cristiana en su crecimiento y desarrollo. Ahora vamos a ver la clasificación de las epístolas. Los escritos de Pablo constituyen el grupo mayor, que a su vez se subdivide cronológicamente, según Every Harrison, en escatológico, que corresponden al segundo viaje misionero de Pablo. De ahí está primera y segunda de Tesalonicenses. También otro grupo son las cartas de soteriología, escritas durante el tercer viaje misionero, que ahí incluye Gálatas, primera y segunda de Corintios y Romanos. También las epístolas de la prisión o eclesiológico, que surgen de su primera prisión romana, que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y también tenemos las epístolas pastorales, que son 1 Timoteo y Tito, compuestos durante un periodo de libertad, y 2 Timoteo durante la segunda prisión romana. Esta es la posición tradicional que tendrá que ser evaluada a la luz de una revisión crítica. Hay otra clasificación de las epístolas propuesta por el doctor Ray Earle. Él dice que las cartas de Pablo se dividen muy naturalmente en 4 grupos, y estos son los grupos que él nos presenta.
El primer grupo son las de su segundo viaje misionero, escrita en los años 50 y 51 después de Cristo. Estas son primera y segunda de Tesalonicenses. El tema principal del grupo es la escatología, o sea, la doctrina de las cosas futuras. El segundo grupo que nos presenta este escritor son las del tercer viaje misionero, escrita alrededor de los años 55 y 56 después de Cristo. Esta incluye en primera y segunda de Corintios, Gálatas, la cual pudo ser escrito antes, y Romanos. El tema principal de ellas es la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Otro tercer grupo son las epístolas de la prisión, escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, entre los años 59 y 61 después de Cristo. Incluyen Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses, probablemente en ese orden. Y el tema principal de este grupo es la cristología, la doctrina de la persona de Cristo. Y otro cuarto grupo son las epístolas pastorales, escritas entre el tiempo en que Pablo fue puesto en libertad después de su primer encarcelamiento en Roma y su muerte, y por lo tanto entre los años 61 y 67 después de Cristo. Este grupo incluye a 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. El tema principal es la eclesiología, o sea, la iglesia. Ahora vamos a ver el valor de las epístolas paulinas. Además de ser las columnas de la teología, los escritos paulinos también han producido avivamiento masivo. El doctor George Croftsell, catedrático de la Universidad de Boston, dijo durante una de sus clases: las epístolas de Pablo han sido el fermento de cada gran avivamiento en la iglesia cristiana. Idea Hayes escribe: estaríamos en lo correcto al afirmar que ningún gran avivamiento de la iglesia en siglo alguno o en continente alguno ha dejado de tener como su base las enseñanzas de Pablo, tal como las tenemos en sus epístolas. Tres de los personajes centrales en la historia de la iglesia cristiana son Agustín, Lutero y Wesley. Las enseñanzas de Pablo contribuyeron más a la salvación de cada uno de ellos que la de cualquier otra persona. En sus confesiones, Agustín nos cuenta cómo estaba luchando con la cadena del pecado que lo tenía atado tenazmente. Un día fue a pasearse por el jardín detrás de su casa en Milán. Allí oyó una voz que le decía: torna y lee. Recogió el Nuevo Testamento y sus ojos se posaron en Romanos 13, versos 13 y 14. Repentinamente el poder y la paz de Dios inundaron su alma, transformándolo de un hombre sensual a un hombre santo. Mientras que estudiaba y daba conferencias sobre la epístola a los romanos en la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, todavía en sus días de monje, descubrió la gran verdad de que el justo por la fe vivirá. Y eso se volvió el grito de batalla de la reforma protestante. De igual manera, Juan Wesley había buscado la salvación mediante su propio esfuerzo y lucha, pero una noche memorable todo cambió. En su diario él mismo nos dice qué sucedió. Él dice: en la noche fui de muy mala gana a una reunión de una sociedad en la calle Aldersgate, donde una persona estaba leyendo el prefacio de la epístola a los romanos. Alrededor de un cuarto antes de las 9, mientras que él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, yo sentí en mi corazón un calor extraño, dice Wesley. Sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo, mi salvación. Y se me impartió la seguridad de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos, y que me salvaba de la ley del pecado y de la muerte. Eso fue el 24 de mayo de 1738, un día que ha pasado a la historia como el principio de uno de los más grandes avivamientos en la historia de la iglesia. La conversión de Wesley ha resultado en la conversión de millones de personas en los 200 y tantos años que han pasado desde entonces. Pablo, San Agustín, Lutero y Wesley, gloriosa sucesión. Y todo principió
con lo que aconteció allá en ese camino a Damasco y que después encontró su máxima expresión por medio de la pluma del apóstol. Las epístolas de Pablo han sido el paso de los siglos como un torrente de aguas vivas, dejando tras de ellas un cauce de sanidad por donde quiera que han pasado. El carácter general de las epístolas. Vamos a ver el carácter general de las epístolas. Exceptuando a Romanos y a Gálatas, las epístolas de Pablo no son tratados teológicos, sino cartas fortuitas. Con esto queremos decir cartas que fueron escritas espontáneamente y por algo que las suscitó. A los tesalonicenses Pablo le escribió para corregir algunas ideas equivocadas que ellos tenían en cuanto a la segunda venida de Cristo. A los corintios para corregir algunas tristes condiciones que habían llegado a existir en esa iglesia. A los gálatas para combatir la influencia judaizante que amenazaban destruir la tarea de Pablo en esa provincia. A Filemón el apóstol le escribió acerca de Onésimo, su esclavo prófugo. A los colosenses para combatir las tendencias gnósticas entre ellos. A los filipenses para darle gracias por los dones de su amor para él. A Timoteo y Tito para darle consejos en cuanto a cómo ministrar la iglesia. Romanos y Efesios probablemente fueron escritas con propósito de que fuesen usadas más generalmente que las otras. Un hecho muy sobresaliente de las epístolas paulinas es que fueron cartas misioneras, escritas para confrontar las necesidades que se estaban suscitando en campos misioneros. Fue el movimiento misionero lo que causó que se escribiera el Nuevo Testamento. Hasta aquí ha sido esta introducción, mis hermanos, en el día de hoy acerca de las epístolas paulinas. Esperamos que esta introducción haya servido de edificación para cada uno de ustedes y que les sirva de introducción para todo lo que vamos a hacer durante esta clase en el tiempo que vamos a estar juntos estudiando las epístolas paulinas, que incluyen también las epístolas pastorales. Ahora vamos a abrir si hay alguna pregunta en cuanto a lo que terminamos de compartir, o ustedes quieren añadir algún comentario. Este es el momento para hacerlo. Quiere decir entonces, pastor, que las cartas lo que tenían eran temas específicos, que, o sea, una de las características que vi es que tenían temas específicos al destinatario clave al cual estaba siendo enviada, o podía ser la misma iglesia, o podía también ser a una persona, con tal de trabajar un tema específico que querían en particular. Pero sabemos que hay muchos redactos, muchos extractos que han habido que se han encontrado durante el tiempo y que fueron descartados. Pero lo importante de uno mantenerse conociendo esto es no caer en la confusión, porque actualmente, al tener tanto acceso a tantas informaciones, hay grupos de personas queriendo filtrar en las iglesias ese tipo de conocimiento que de nada nos va a servir, de nada nos va a ayudar, porque viene todo por fuera de lo que ya conocemos como la Biblia, y eso es lo que viene a cuestionar lo que ya conocemos. Entonces hay mucho movimiento queriendo confundir. Yo creo que este tipo de conocimiento, tanto nosotros los seminaristas, también la iglesia como tal, debería de recibirlo, porque se necesita aclarar mucho la mente en cuanto a eso. Dos cosas, hermano, yo quiero aclararle en lo que usted termina de compartir. Lo primero es lo que tiene que ver con las cartas y las epístolas. Lo primero que dijimos fue que en su estructura vienen siendo lo mismo. Lo que diferencia una carta de una epístola es el propósito con el cual se escribe. Las cartas tienen un propósito de algo privado. O sea, algo que usted le escribe hacia una persona o una iglesia, pero privado para ese grupo en específico. Y las epístolas
fueron enviadas a iglesias o a personas, pero con el propósito de que se siguiera difundiendo. Esa es la diferencia entre una carta y una epístola. Y por eso se le llaman epístolas, por la naturaleza del propósito con el cual se escribieron. Cuando se escribía una carta era algo personal, pero de carácter privado, no para difundirse. En el caso de las epístolas eran para que se siguieran difundiendo y se compartieran con otras iglesias, y el propósito de Dios, que tal vez Pablo nunca lo supo, era que llegaran a nosotros también, para que también fuéramos edificados. Tal vez Pablo pensó que estaba escribiendo para esa iglesia y tal vez no sabía que se iba a llegar hasta aquí, pero Dios sí lo sabía y él estaba dirigiendo todo ese proceso. La otra parte que usted habló acerca de que hoy en día hay mucha confusión porque hay mucha gente escribiendo muchas cosas. El problema de nosotros como cristianos es que nosotros tenemos que aprender a manejar la Biblia. Tenemos que aprender a manejar la Biblia porque esa es nuestra fuente de autoridad. Entonces, yo en mi iglesia siempre digo que la mayoría de los cristianos, lo que hablan de la Biblia es lo que escuchan que otros dicen, no lo que ellos han estudiado y aprendido por su propio descubrimiento, sino usted escucha un mensaje, sea en la iglesia o en la televisión o en cualquier red social, y a usted le gustó, usted se la ha repetido. Pero puede hacer que ese mensaje tenga cosas que no tenga acorde con lo que dice la palabra de Dios. Entonces el reto de nosotros es volvernos a la palabra de Dios para que cuando veamos alguna enseñanza por ahí rara, no nos confundamos. Y debemos de manejar el contenido bíblico, que es nuestro fundamento como cristianos, cada uno de nosotros, para que nada ni nada que anda por ahí nos confunda a ninguno de nosotros. No sé, yo no sé, hermana Cruceli, maestro, el hermano Máximo y después Mercedes tienen la mano levantada. Amén. Sí, Cruceli. Sí. Crucelis Méndez, pertenezco a la iglesia Metodista Libre en Sánchez Sama. Mi pastor Aracena y la pastora Iberta, Manuel Aracena. Lo que entendí que las epístolas son enseñanza, son diferentes de las cartas, son enseñanza, pero también observé que Tito y Timoteo dan enseñanza, pero también están exhortando a los pastores, están exhortando, son también exhortación. Y también digo que nosotros tenemos la Biblia como base para nosotros aprender y no dejarnos, como decía el profesor, que venga otra persona a decirnos otra falsa doctrina. Pero nosotros tenemos la Biblia como base y a veces nosotros no queremos sumergirnos en la palabra para nosotros no dejar engañarnos de que nadie venga a decirnos otra doctrina o otras cosas que no están basadas en la Biblia. Amén. Amén. Hermano Máximo. Sí, muy buenas noches, muchas bendiciones. Máximo Martínez, de la Iglesia Apostólica Cara a Cara con Dios, que pastorea Sheila Martínez, aquí en la ciudad de La Romana. Fíjese, en relación a lo que es la interpretación de la diferencia, ¿verdad?, entre las epístolas y las cartas, muchas veces podríamos tenerlo como si fuera un signo de semántica, toda vez que cuando referimos a lo que son las epístolas, inmediatamente en nuestra mente se formula lo que son cartas. Y cuando se habla de la parte de sinónimo entre epístola y cartas, bueno, pues inmediatamente relacionamos a Pablo escribiendo una carta. Qué bueno es que podemos tener un repaso, ¿verdad?, al libro de la explicación sobre el Nuevo Testamento, que anteriormente en otra materia estábamos leyendo. Y pudimos ver realmente ahí, cuando repasábamos este libro, de que ciertamente podría haber una marcada diferencia en el propósito, como dice el profesor, con que se escribieron la carta, y se le puede nombrar a sí mismo epístolas para diferenciarla. Sin embargo, cuando nos vamos a
ya la parte de la pronunciación en sí, de nuestro criterio, creo que para no envolverse en muchas dificultades, podemos referirnos como cartas y epístolas. Creo que no habría una gran o una mayor problemática, sino tener, como dice el profesor, un conocimiento ya exclusivo para una persona que esté estudiando, de saber que hay una pequeña diferencia en cuanto al propósito final de una epístola y una carta. Pero no creo que tenga mayor dificultad entre pronunciar lo que es el escrito de las cartas de Pablo o el escrito de las epístolas. Creo que podríamos llegarlo a ese término para no llegar a tener una confusión mayor. En cuanto a lo que pudimos apreciar en todo el contenido explicado por el profesor, hay una parte que me interesó bastante en el libro que estuvimos repasando, ¿verdad? Y es esta parte donde dice que lo que escribió Pablo sirvió tanto a estas tres personas importantes de la Biblia, a Agustín, a Martín Lutero y al mismo John Wesley, el propósito también de la salvación y la purificación de sus almas. Importante porque fueron gente que realmente son protagonistas de la iglesia cristiana primitiva y de la iglesia cristiana que estamos viviendo. Es importante realmente también señalar que me llamó la atención cuando en el libro señala que hay 13 importantes libros, cartas, y el profesor dijo hay 21 cartas que se destacan en el Nuevo Testamento, y ahí entonces pude notar la diferencia. 21 cartas del Nuevo Testamento, y cuando se refirió a la carta de Juan, yo dije ciertamente la carta de Pedro, hay otras cartas que no son simplemente las 13 cartas de Pablo. Es importante también destacar eso. Entonces, cuando hablamos de cartas y hablamos también de lo que son ya esa diferencia entre esas cartas y lo demás, bueno, entonces la interpretación, la semántica y todo lo que puede venir, pero sí ya tenemos una idea terminada que el propósito fundamental por la que se escribió la carta era para quién se escribía, para qué llegar y el propósito con que se escribió. Realmente estamos bastante claros con esa parte. La hermana Wendy. Buenas noches. ¿Me oye? Sí, estamos escuchando ahora. Ok. Wendy Estrella, de la Iglesia Metodista Libre Comunidad Cristiana. Yo soy profesora de clase. Pues sí, me interesó mucho aclarar los términos de epístola y carta, en el sentido que usted daba la explicación sobre el asunto de que realmente la epístola era más para ser difundida y que la carta es más privada, más personal. Realmente es muy interesante. Algo que yo he aprendido mucho aquí después que estoy en el seminario es a buscar el contexto y averiguar las cosas, como usted dice, a no llevarme solamente de lo que dijo una persona, sino investigar y averiguar qué hay detrás de todo lo que se está hablando, y más cuando hablamos sobre la palabra, porque realmente sí, hay mucha confusión, pero nosotros tenemos la palabra y podemos investigar el porqué de las cosas a través de la palabra y a través de la historia que envuelve la palabra. Creo que eso es algo muy importante y que hace que nosotros podamos aprender a difundir la verdad de la palabra en una forma más correcta. Amén. Mecene. Amén, pastor. Mecene Biblio, Iglesia Metodista Libre San Cristóbal, Pastor Paul François. La internet está un poco mal, por la que yo no sé si la pregunta que yo voy a hacer sea dentro de la explicación que usted viene de dar. Mi pregunta es que yo quiero saber si adentro de una epístola si no hay alguna carta. Esa es mi pregunta. Si dentro de una epístola no hay una
una carta, si no hay alguna carta. Bueno, O sea, si... yo pienso que la pregunta debería ser si dentro de algún libro no hay una carta. Por ejemplo, Okay. en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el Sí. capítulo 29, una carta que Jeremías escribe a los cautivos que están en Babilonia. Ok, Dentro ok. del libro, pero eso sucede más en el Antiguo Testamento, que dentro de los libros proféticos hay cartas que escribieron los profetas para enviárselas a ciertas personas que Dios le encomendó. Pero Ok, está bien. ya en el Nuevo Testamento, todas son cartas o epístolas, Sí, ok. de Romanos para adelante. Incluso Apocalipsis, que no es una carta, tiene muchas partes como si fuera una carta que se está escribiendo. Ok, está bien. Sí. Gracias. Por ejemplo, bueno, en el libro de Apocalipsis sí podríamos aplicar la pregunta que tú haces, porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, ahí tenemos 7 cartas a 7 iglesias, o sea que en medio del libro hay 7 cartas. Ahí podría aplicarse eso, en medio del libro de Apocalipsis. Sí. Hay 7 cartas que se envían a 7 iglesias. Ok, está bien. Ahí. Pero dentro de una epístola no puede haber una carta, porque la epístola es una carta. Sí. Lo que lo define es el destinatario o el propósito. Digo, el destinatario no, el propósito con el cual se hace. Se le dio el nombre de epístola a las cartas que se hacían para ser distribuidas públicamente a varias personas, para diferenciarlas de las cartas que eran privadas, para que hubiera esa diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí, dígame. me identifiqué mucho ahorita cuando usted decía que la realidad es que debemos estar identificados es con la palabra, con lo que dice la Biblia, porque hay muchas personas que andan predicando lo que escuchan o lo que leen de otros, y hay también otro tipo de personas que predican lo que entienden al leer, y no quiere decir que sea lo correcto, lo que entendió cuando leyó la palabra, cuando la estudió, porque hay mucha gente que piensan que ellos están haciéndolo porque así lo entendieron, lo están haciendo bien, y en realidad no quiere decir que sea correcto lo que entendieron. Y yo soy una muestra de ello, que luego que yo empecé a estudiar es que yo me di cuenta de todas las cosas que yo entendía que no eran bien, que no eran correctas. Y en la medida que he ido estudiando, he ido desaprendiendo cosas para aprender cosas correctas. ¿Alguien más tiene? No, Ángela Díaz. Ángelas. Sí, me impactó algo sobre la enseñanza, ¿verdad? La corrección que le daban a los colosenses, ¿verdad? Sobre pronóstico, entendiendo que es una secta muy peligrosa. Ya, ¿verdad? Existe. Yo conozco a algunas personas gnósticas que son peligrosos y he tratado con ellos. Y ellos practican unos ritos muy raros. Por ejemplo, ellos en una habitación paran varios cuchillos largas. Una por una ellos la van lanzando a un techo de madera. Y hasta que no terminan trancados de ahí, pues ellos no salen de ese lugar. Son violentos con las personas. Yo trabajaba con uno y era súper violento. Yo tenía que estar orando siempre porque era muy violento con las personas adultas, con los estudiantes y eso. Y siempre teníamos un problema, había problemas ahí con los estudiantes y yo tenía que intervenir. Yo entendía parte como personas de hasta lo que decía el pastor ahorita, ¿verdad? A veces uno se conforma solo con ver algunas citas que nos envíen o también escucharlas, pero también nosotros tenemos que tratar de pensar en un nuevo avivamiento, ¿verdad? Como se está hablando ahora, que siempre que hablamos de un avivamiento, pues tomamos, ¿verdad? Como punto, ¿verdad? Casi siempre al Pablo. Y yo le decía a una joven, ella me dijo, yo le voy a invitar a un teatro, que a mí me invitaron. Entonces yo le dije, no voy para teatro, porque Pablo nunca hizo teatro.
entonces veo que siempre hacemos esas comparaciones. Sí, pero hermana, déjeme interrumpir. Un teatro negro. Sí, pero déjeme interrumpirla ahí, hermana. Sí. Esa es una mala exégesis bíblica. Usted no puede decir que no va a teatro porque Pablo nunca hizo teatro. Un teatro negro. Sí, pero... Lo bien en la iglesia. Dígame. Un teatro negro, vestido de negro todo el mundo. Bueno, eso depende del propósito que se quiera enseñar con eso. Estoy de acuerdo con eso. Eso, lo que, mire, porque aquí no podemos venir a hablar, lo que yo estoy de acuerdo, lo que no, es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Lo que yo quiera hacer o no quiera hacer ya es una decisión personal mía, que yo lo puedo hacer o no, pero yo, si yo tomo la decisión de hacer o no hacer algo, yo lo hago como una decisión personal, pero yo no puedo implantarlo como una enseñanza bíblica si eso no es un mandato bíblico. Eso es lo que yo quiero dejar claro aquí, que hay muchas cosas que a veces uno no hace, no porque la Biblia dice que no lo haga, sino porque personalmente yo no me siento bien haciendo eso y yo decidí que yo no iba a hacer eso. Pero el problema de nosotros muchas veces, que a veces lo enseñamos como una doctrina bíblica y se lo queremos imponer a otro, y ahí es que cometemos el error. Entonces nosotros tenemos que hacer una exégesis bíblica y enseñar lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido, porque si no hacemos una exégesis bíblica bien, entonces vamos a estar actuando acorde a como yo me sienta, y entonces ahí que vienen los errores a veces en nosotros. Entonces mi hermana, yo, y para todos, no ustedes, yo estoy hablando a todos, nosotros que estamos aquí estudiando la Biblia, lo que tenemos que conocer bien la palabra de Dios, porque Cristo vino a traer liberación a nuestra vida, y todo lo que hay lo hizo Dios. Lo que pasa es que el diablo lo ha dañado, y nosotros tenemos que rescatar la creación de Dios, tenemos que rescatarla y santificarla y usarla para bien, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirle, hay mucha gente que el teatro negro no le gusta. A mí me gusta el arte, siempre que glorifique a Dios. Si se usa para glorificar a Dios y se están usando símbolos que no ofendan la palabra de Dios ni estén en contra de lo que la Biblia enseña, todo tipo de arte a mí me gusta y lo disfruto también. Ahora, yo respeto a mucha gente, no solamente usted. Yo he escuchado muchísima gente hablando en contra de ese tipo de arte, hablando en contra. Yo les respeto su opinión y no me voy a poner a discutir por eso, pero lo que yo no puedo enseñar es eso como una enseñanza bíblica, en ese sentido. Yo no sé si usted terminó, hermana Ángela, o tenía algo más que decir, porque hay otra mano levantada. No, era eso. Sí. Pero yo quise hacer la aclaración, porque aquí estamos para aclarar. Sí. A mí me gustan todos los tipos de actos, pero sí, entonces, vi un día que eso fue un desorden que había. Bueno, ya esa es otra cosa. Es que la gente haga un desorden o lo use mal. Eso no quiere decir que el arte sea malo, sino que la gente no supieron usarlo correctamente. Que por eso no me gustó más, sino, pero ya es personal de cada persona, claro. Exactamente. Hermana Dariana, usted levantó la mano. Sí, bien. Entiendo que tanto las cartas paulinas o las cartas pastorales o epístolas, ¿verdad? Pues nos enseñan a cómo debemos de dirigirnos, ya sea en lo personal o en lo grupal. Y creo que las palabras pues están más que claras de cómo debemos de predicar. Y si estamos bien fundamentados en lo que ellas nos dicen, en lo que ellas nos aclaran, yo creo que cualquier persona que venga con alguna doctrina falsa, con algún mensaje que nosotros entendemos y que el Espíritu Santo nos da a entender que está muy en desacorde o en desacuerdo de lo que dice la palabra, yo creo que es muy difícil que nosotros pues nos desviemos, porque
porque la tenemos ahí, la tenemos en nuestra casa, la tenemos en el celular, la tenemos en nuestro corazón, y yo entiendo que estas cartas están más que claras para nuestra vida de cómo nosotros debemos de dirigirnos, y lo más importante es que ya hemos aprendido pues la diferencia de lo que son cartas y de lo que son epístolas. Amén. Maxwell. Amén, amén. ¿Se escucha? Sí, estamos escuchándolo. Sí, perfecto. Mi nombre es Maxwell Brown, pertenezco a la Iglesia Metodista Libre Central de La Romana. Solo un breve comentario sobre el teatro negro. Cuando yo no iba a la iglesia, y un día fui de visita a una iglesia, y ese día, entrando yo, ahí mismo apagaron las luces y empezó un teatro negro. Ese día yo no tenía pensado tal vez ir a la iglesia, y no andaba visitando la iglesia. Pero cuando empezó eso, empecé a llorar y llorar y llorar, que no podía aguantar, y fue tanto que antes de terminarse la canción que había con el teatro, tuve que irme. Pero la próxima semana, la semana siguiente, visité otra iglesia y no tenía pensado tampoco ir, y ese día me convertí. Al parecer ese día el Señor trató conmigo mediante ese teatro negro. Sí, porque Dios va haciendo la obra como Él quiere, por eso nosotros no podemos cerrarnos. Hay que estar abiertos siempre a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Edwin. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos. Soy de la Iglesia Metodista Libre de los Jardines del Norte, aquí en Santo Domingo. Pastor, me quedé con la duda con relación a la estructura de la carta y de la epístola. Ya usted dijo que la diferencia es que una es de carácter, o sea, se escribe con el propósito de que sea difundida, y la otra se escribe ya con un carácter más personal. Pero usted hablaba de la estructura, me quedé como con una pequeña duda ahí, de que tiene, por ejemplo, la introducción, el saludo, a quién va dirigida, luego entonces va como que la acción de gracias, luego la parte teológica. ¿Tienen las dos esa misma estructura, o esa es solamente la estructura de la epístola? No, ambas tienen la misma estructura. La única diferencia que hay es el propósito, que regularmente el propósito de las cartas son de carácter privado, y las epístolas es para que se multiplique y todo el mundo la lea. Ok, y también otra preguntita, pastor, que va muy relacionada con la que preguntaba el hermano de San Cristóbal, Mesene. Sí. O sea, podemos decir entonces que dentro de una epístola pueden haber algunas instrucciones de carácter personal. Bueno, sí, porque por ejemplo la tercera carta de Juan fue escrita la carta a Filemón de Pablo era una instrucción personal acerca de Onésimo, acerca de cómo recibir a Onésimo, de cómo tratarlo y todo eso. O sea, eso era un consejo como personal de Pablo hacia Filemón para que recibiera a Onésimo de nuevo. Ahora, ese consejo que Pablo le da a Filemón se convierten en principios de enseñanza cristiana, para si se nos presenta un caso igual, nosotros sepamos cómo debemos de responder. Pero en principio esa era una carta personal, aunque era para la iglesia también. Por eso se convirtió en una epístola. En una epístola, exacto. Sí, porque se multiplicó. O sea que puede suceder las dos cosas que tú dices. Claro. Cuando Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, con el tema de la salud, que le dice que para que cuide su estómago, exacto, ahí se convierte como en una instrucción dentro de la epístola, en una instrucción específica de carácter personal. Sí, que tome vino en vez de agua para que cuide su estómago. Para que cuide su estómago. Eso es igual que a ti te digan, si tú eres diabético, come menos arroz y come más vegetales para que la diabetes no se te descontrole. Exacto. Pero que ese consejo sirve para todo el que tenga la misma situación. Exactamente. O sea, todo el que lea ese consejo y tiene la misma situación que tiene la persona a quien lo escribieron, también el consejo le sirve. Perfecto. Gracias, pastor. De nada. Sí, Cruceli.
También en la de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que le da un consejo a los pastores, que no sean bebedores de vino, eso es personal, que sean hospedador, que sean respetuosos, que sus hijos aprendan a respetar. Yo también creo que son también personales esas cartas. Bueno, personal, pero para los pastores. Para los pastores, sí, personales. Sí, digo, esos consejos son personales, pero que le sirven a todo el que tenga el llamado pastoral. En este caso, todo el que vaya a servir en el ministerio, ahí están cuáles son los requisitos que debe de reunir una persona que quiera dedicarse a ministrar la palabra de Dios. El consejo en ese momento fue personal, pero le sirve a todo el que Dios quiera usar en esa área. O sea, en eso que tenemos que estar claros, mis hermanos y hermanas. Pastor, disculpe, pastor. En ese mismo orden, como yo había hecho la pregunta, sí, creo que en esa parte no sería de carácter personal esas instrucciones. Creo que son las cualidades que debe tener el que anhela el obispado o el que quiere el pastorado. O sea, yo pienso que eso ya no es algo como para Timoteo únicamente, sino que mira, Timoteo, estas son las cualidades que tú debes encontrar en una persona que anhela ser obispo, que anhela ser pastor. O sea, eso sí, yo pienso que ya es algo que aplica para lo que es la epístola, el propósito de la epístola. Sí, tú tienes razón en ese sentido. Eso es algo general que se aplica para todo, en sentido general. En ese momento era un consejo a Timoteo para que tuviera eso en cuenta para las personas que se querían dedicar al ministerio, como tú dices. Hermana Yanet Melo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Después de hermana Yanet, vamos a pasar a otro tema. Yanet Melo, como dice el pastor. ¿Se escucha? Pastor. Sí, le estamos escuchando. La Iglesia Metodista Libre de Asua, Pastor Misael y Mariana Aquino. Bien, con respecto a la diferencia de cartas y epístola, ya yo creo que tenemos ya claro, total, ¿verdad? Teníamos idea, pero ahora estamos más claros todavía de qué es una carta y una epístola. La carta se dirige como privada, mientras que la epístola se pueden multiplicar más, aunque ambas van dirigidas al líder de la iglesia, a un líder. Sí, la epístola son para multiplicarla. Eso es lo que tenemos entendido. Entonces, Pablo como apóstol, Pablo había fundado varias iglesias en diferentes lugares, y tanto él como los demás apóstoles y los ancianos tenían como la dirección, el control o la guía para que en cada lugar donde haya iglesia las personas, se predicara el verdadero evangelio del Señor. Entonces había una coordinación entre ellos. Pues Pablo como apóstol iba a una ciudad, predicar el evangelio, dejaba ahí los miembros, ya personas que se habían convertido, y como a veces él estaba lejos en otros lugares, a veces también en la cárcel, desde ahí él, para seguir dirigiendo, seguir llevando como la dirección para que todo funcione perfectamente, desde ahí él le escribía a las diferentes iglesias, escribía las epístolas. A veces eran situaciones también que se daban en la iglesia, se estaban dando en esas congregaciones, y a él se le hacía saber la situación que había. Desde donde él estaba, él escribía a las diferentes iglesias esas epístolas. O sea que más o menos, si no estoy clara, me puede aclarar, pastor, pero más o menos creo que tenemos entendido ya esas cosas. Ahora mejor. Lo que usted dijo está bien. Eso es lo que hemos estado conversando, y por ahí que va lo que hemos estado tratando.
Así que mis hermanos, yo pienso, cualquier duda que quede, tenemos todavía mucho tiempo para tratarla en las próximas clases, ¿verdad?